Buenas tardes, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios una vez más porque estamos de nuevo juntos para alabar y bendecir su santo nombre. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos de nuevo entrar a sus hogares y poder juntos alabar el nombre del Señor. Le pedimos que busquen sus signarios, sus Biblias, que es lo que hemos de usar en el desarrollo de este culto de adoración. Vamos a iniciar haciendo una oración. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, te damos gracias por tus bendiciones, porque de nuevo nos permites el poder acercarnos a ti en adoración, para alabarte, para bendecirte. Te rogamos, reciban la alabanza, la adoración que te damos. Te pedimos que seamos edificados, que seamos nutridos por medio de la alabanza, por medio de tu palabra que va a ser explicada. Y permite, Señor, que cada día cobremos ánimo en el Espíritu y nuestra fe en ti se vaya aumentando, de manera que vivamos por fe y no por vista. Te pedimos que tú nos enseñes, tú nos hables y tú nos guíes en adoración en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecida tarde tengan cada uno de ustedes, hermanos. Es un gozo nuevamente estar reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios, cada uno en su hogar. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios cantando el himno número 66, Hosana, Hosana, Hosana. Busquemos la lectura bíblica y vamos a leer en Génesis capítulo 24. Lectura bíblica en Génesis capítulo 24, versículos del 1 al 21. Leemos la palabra de nuestro Dios, que dice de esta manera: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor,
y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración de gratitud. Vamos a dar gracias a Dios por sus bendiciones recibidas. Si tú tienes algún motivo ahí para dar gracias, es el momento para hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, en estos momentos, al acercarnos a ti por medio de esta oración, queremos darte gracias por todas aquellas bendiciones que de tu parte hemos recibido. Gracias, Señor, por la vida, por las fuerzas, por la salud, porque aunque hemos estado enfermos, tú hasta aquí nos has ayudado, nos has levantado, nos has sostenido, y en tu gracia y en tu misericordia nos concedes el poder seguir viviendo. Gracias por este día que nos has dado para alabarte, para vivirlo y para regocijarnos en ti. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, que se unen en esta tarde para alabarte juntamente con nosotros. Gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones que de tu parte recibimos. Gracias por que a pesar de nuestras dolencias, nuestras enfermedades, tú siempre estás con nosotros y tienes ese cuidado, tienes misericordia y nos bendices. Gracias porque a pesar de que pecamos, cuando nos arrepentimos y venimos a ti, tú nos perdonas. Gracias por ese perdón que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 72. Yahvé asombroso es. Yahvé asombroso es Sián, en su trono está el Rey, Nacor que está. Yahvé asombroso es, Yahvé asombroso es Sián, en su trono está el Rey, Nacor que está. Yahvé asombroso es.
Hermano, vamos a buscar el pasaje que leímos en Génesis capítulo 24. Ahí vamos a tener la explicación de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a hacer antes una oración. Señor, en el nombre de Cristo, en estos momentos, te rogamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas en estos momentos a entender tu palabra. Te ruego me uses como instrumento para poder enseñarla a cada uno de los oyentes. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga frutos en la vida de todos nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pues seguimos bajo este tema de este mes que está iniciando, que es bajo su control. Bajo su control. Juan era un muchacho cristiano que se había enamorado de una muchacha que no era cristiana. Él sabía lo que la Biblia dice al respecto. Pero Juan un día oró a Dios y le dijo que le mostrara si era su voluntad que él iniciara una relación de noviazgo con aquella muchacha o no. Juan le dijo a Dios: voy a salir a cabalgar, y cuando llegue a la parte donde el camino se divide en dos, si tú quieres que yo sea novio de esa muchacha, permite que el caballo se vaya a la derecha. Pero si no quieres que sea novio de la muchacha, permite que el caballo se vaya a la izquierda. Juan, después de haber orado, ensilló su caballo y salió a cabalgar. Y cuando iba llegando a la parte donde el camino se divide en dos, el caballo empezó a irse hacia la mano izquierda. Así que Juan tomó las riendas del caballo y con toda su fuerza lo quiso hacer que se fuera hacia la derecha. Juan sabía que Dios es soberano y oró para que él le mostrara su voluntad, pero no estuvo dispuesto a someterse a ella. Y algunos solemos actuar como Juan. Creemos que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas y que no hay nada que suceda si no es por su voluntad. Pero cuando se trata de someternos a su soberanía y a su voluntad, a veces terminamos como este muchacho, como Juan, queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y en el pasaje que leímos en Génesis capítulo 24, encontramos la historia de un hombre que cree en la soberanía de Dios y busca someterse a su voluntad. Y ese hombre es Abraham. Este pasaje nos dice que Abraham era un hombre ya muy anciano, quien manda a llamar a su siervo y le da la orden de ir a Aram, la tierra de donde él había salido, donde vivían sus familiares, e ir allá a buscar una joven para que fuera la esposa de Isaac. Isaac ya era adulto, tenía 40 años. Y este pasaje nos dice que el criado de Abraham obedeció y fue a la tierra donde vivían los parientes de Abraham. Y cuando llegó allí, frente a un pozo donde las doncellas por las tardes salían a buscar agua, oró a Dios y Dios le dijo, y este hombre le dijo a Dios que hiciera misericordia con su siervo Abraham, que la doncella que saliera a buscar agua del pozo y le diera de beber a él y le diera también agua a los camellos, que esa fuera la mujer que Dios había destinado para Isaac. Y de esa manera él iba a conocer que Dios había hecho misericordia a su señor Abraham. De esta manera este siervo conocería la voluntad de Dios. Y el pasaje nos dice que así como lo pidió a Dios este siervo, así lo hizo Dios y así también se lo mostró. Fue así como este hombre supo que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, fue la mujer que Dios había destinado para que fuera esposa de Isaac. Vemos entonces que Abraham, siendo ya muy anciano, se preocupaba por un buen futuro para su hijo. Y por eso le manda a buscar a una mujer por esposa.
Pero Abraham no dejó que Isaac buscara esposa de las mujeres que había en ese lugar donde ellos vivían, sino que le buscó esposa de entre sus parientes. El pasaje menciona en el versículo 7 de este capítulo 24 de Génesis que Abraham estaba seguro que Dios guiaría a su siervo hasta que encontrara la esposa que Dios había elegido de antemano para Isaac. Por eso es que le dijo Abraham a su siervo que Dios enviaría a su ángel delante de él para que trajera esposa de entre sus parientes. Abraham confiaba en la soberanía de Dios y sabía que Dios, quien le había prometido darle esa tierra donde ese momento estaba viviendo y hacer de él una nación grande, cumpliría su promesa y le mostraría su voluntad a su siervo. Pero vemos que no solamente Abraham creía en la soberanía de Dios, sino también su siervo. Pues como hemos visto, este hombre oró a Dios pidiendo le mostrara su voluntad. Y Dios así lo hizo, y este hombre aceptó la voluntad de Dios. Pero también podemos ver que después que este hombre fue a la casa donde vivía Rebeca, al comentarle a Rebeca y a su familia cómo Dios había hecho prosperar su camino y le había mostrado su voluntad, ella y su familia así lo creyeron y aceptaron la voluntad de Dios. Por eso Rebeca aceptó irse con este hombre y a unirse en matrimonio con Isaac. Y encontramos finalmente que Isaac, cuando vio que el criado venía con Rebeca, después que éste le contó lo acontecido, él acepta la voluntad de Dios y tomó a Rebeca como esposa. En esta historia podemos ver a Dios actuar soberanamente, al guiar y mostrar su voluntad a Abraham, a su siervo, a Rebeca y su familia y a Isaac. Todos aceptaron que Dios estaba guiando sus vidas, estaba cumpliendo su promesa y su propósito y se sometieron a la voluntad de Dios. Tal vez algunos de nosotros hemos estado pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad, que haga su voluntad en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge, de alguna persona en particular, por algún proyecto o plan que tenemos en mente realizar. Y tal vez hasta aquí seguimos esperando su respuesta, o tal vez hemos sido como Juan, como este muchacho del que les hablé en un principio, que conociendo la voluntad de Dios, no la hemos aceptado, ni mucho menos nos hemos sometido a ella. Pero debemos saber que Dios es soberano, que conoce todas las cosas, aún el futuro de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que nos conviene y qué es lo que realmente necesitamos. Si has estado pidiendo a Dios, pero hasta aquí no estás seguro si aquella respuesta es su voluntad o no has recibido conforme a lo pedido, algunas de las causas por las que a veces no recibimos conforme pedimos es por lo que dice Santiago en su capítulo 4, versículo 3. Este versículo nos dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Debemos analizar si aquella petición en la que pedimos a Dios se haga su voluntad es con un mal propósito. Si es como lo dice Santiago aquí, para gastarlo en nuestros placeres, Dios no te va a responder aquello, no te va a conceder aquello, sino toma en cuenta que Él conoce tu necesidad y te va a dar aquello que necesitas realmente. Otra causa puede ser que no estés pidiendo con fe.
A lo mejor estás dudando de la soberanía de Dios, que no tiene el control de todo, que no conoce tu futuro. Crees que no conoce tu necesidad. Y la Biblia dice, en mismo Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si le estamos pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad, debemos orar con fe de que así va a ser. Pero hay otra causa del por qué a veces no recibimos lo que pedimos, o por lo que no vemos en ocasiones la voluntad de Dios. Y esa es que no pedimos que se haga la voluntad de Dios, de aquel que todo lo sabe y conoce todo de nosotros, sino que se haga nuestra propia voluntad. A veces le decimos a Dios qué es lo que queremos y cómo es que queremos aquello, pero no estamos dispuestos a aceptar ningún cambio, y lo que queremos es que tal y cual como pedimos, así queremos que Dios nos dé. Y esa no es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En la oración modelo, el Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar diciendo que se haga la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ese fue el ejemplo que recibimos del mismo Cristo Jesús. Cuando iban a venir a tomarlo prisionero, Él oró a Dios en el huerto de Getsemaní y le dijo, en Mateo capítulo 26, versículos 39 y 42, dicen estos versículos: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo nos enseñó que en medio del sufrimiento, que en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, aún sabiendo que nos han de hacer mal, pidamos a Dios que se haga su voluntad. Este pasaje que nos menciona cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac, y que nos dice todo lo que hizo él y su siervo para encontrar esta esposa para Isaac, nos muestra la soberanía de Dios, que todo está bajo su control, y que si nosotros, creyendo en la soberanía de Dios, oramos porque se haga su voluntad y Dios nos muestre su voluntad, así Dios lo hará. Pero este pasaje termina diciendo que estas personas aceptaron la voluntad de Dios. Si alguno de nosotros le está pidiendo a Dios que le muestre su voluntad sobre alguna petición en particular, sobre algún asunto, sobre algún negocio, sobre alguna persona, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre algún plan o proyecto o alguna otra cosa, debe seguir el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo que acabamos de ver en este pasaje. Primero, creer en la soberanía de Dios y en que Él muestra su voluntad, porque Él sabe todo de nosotros, tiene cuidado de nosotros, sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que realmente necesitamos. Segundo, pedir con un sano propósito, no para gastar en nuestros placeres, para nuestros lujos o para vivir con muchas riquezas, porque Dios sabe lo que tú necesitas, lo que es bueno para ti, y te dará lo que tú realmente necesitas
y que Él sabe de antemano. Tercero, hay que someternos a la voluntad de Dios. Realmente Dios conoce todo de nosotros y el futuro que nos espera. Por eso Él te ha de guiar y te dará aquello que sabe que debe darte. Él te mostrará su voluntad, pero debes aceptar su voluntad y debes vivir sometido a ella. No ser rebelde, sino ser obediente. Y quiero invitarte a que busques la voluntad de Dios en su palabra, porque es en la Biblia donde encontramos revelada la soberanía de Dios y su voluntad para con nosotros. Ahí no solamente encontrarás cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para todo aquello que estás buscando o deseas, sino también cuál es la voluntad de Dios para ti y para tu futuro. Lo único que tenemos que hacer es creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es Él que nos habla por medio de ella, y buscar obedecerla. Dios en la Biblia nos muestra no solamente su voluntad, sino el porqué de su voluntad. Y como hemos visto, Dios es soberano y tiene todo bajo su control. Así que al igual que nuestro Señor Jesucristo, y al igual que Abraham, que el siervo de Abraham, que Isaac y su esposa, busquemos siempre la voluntad de Dios. Que Dios en su soberanía haga con nosotros su voluntad y que haga en todo aquello que le pedimos y en lo que necesitamos su voluntad. Pero debemos someternos a ella y aceptarla. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, en esta tarde, te agradecemos por tu palabra. No hay mejor palabra que la tuya, que nos muestra tu soberana voluntad y el porqué de tu voluntad. Ayúdanos a acudir a ella en el momento en que necesitemos conocer cuál es tu voluntad, cuál es el propósito para nuestra vida, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a creer en tu palabra y a someternos a ella y vivir siempre en obediencia a tu palabra y sometidos a tu voluntad. Te lo pedimos y te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde, mis amados hermanos, la instrucción del Señor en cuanto al dar es que apartemos la parte que le corresponde a Él, de acuerdo como el Señor nos haya bendecido, para entregarlo como ofrenda para la obra y el extendimiento de su reino. Ofrendemos, mis amados hermanos. Oremos para consagrar las ofrendas. Padre Celestial, en este momento te pedimos que tú consagres estas ofrendas y estos diezmos que tu pueblo ha dado, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas las manos que con tanto amor, con mucho amor, Señor, han separado estos dineros para dar para la obra aquí en la tierra de nuestro Señor. Te pedimos también, Padre eterno, que tú nos sigas ayudando, nos sigas prosperando,
nos siga, Señor, si esta voluntad, cuidándonos de todo mal, de todo peligro. Señor, te damos gracias. Hay gratitud en nuestros corazones y damos estos diezmos y estas ofrendas de una forma, Señor, gozosa y con amor. Te pedimos nuevamente que tú consagres estos dineros. En el amor de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pidamos al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas, cantando este himno, que es el himno número 350, Cristo, tu voluntad. Vamos a concluir, hermanos, hermanas, con este culto familiar de adoración a nuestro Dios y vamos a hacerlo con esta oración. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos que suba delante de ti como olor grato esta alabanza, esta adoración que te hemos dado. Te rogamos, te dignes bendecir la vida de todos nosotros. Te pido bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros familiares y amigos que nos acompañan en este culto. Te pedimos bendición sobre esta semana que está iniciando en todas nuestras actividades, en todos nuestros quehaceres. Te rogamos que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal, que tú nos sostengas con el alimento físico y que tú nos ayudes para sentir en nosotros el deseo de seguir leyendo tu palabra, el deseo de seguir buscando la comunión contigo por medio de la oración. Ayúdanos en todo momento a seguirte buscando, a seguirnos nutriendo espiritualmente. Te ruego, Señor, tu bendición sobre todos y que tu compañía esté con nosotros siempre como hasta aquí lo ha estado. Permite que cuando vayamos a descansar podamos conciliar nuestros sueños y dormir tranquilos y despertar mañana con fuerza, con salud, y te pedimos tu bendición sobre todos nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre,
y la comunión bendita de su Santo Espíritu sean sobre todos y cada uno de ustedes, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos y aquellos que nos han acompañado en esta hora, sobre todos los enfermos, sobre las viudas, sobre los que son viudos, y sobre toda la iglesia del Señor dispersada sobre la tierra, ahora y siempre. Amén. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Les pedimos nos sigan acompañando en todos nuestros cultos y que sigamos orando a Dios por la vida de aquellos por los que tenemos la necesidad de orar. Y les pido estén atentos a los devocionales de cuarentena que se les manda, para que ustedes estén orando ahí por los motivos que les mandamos, y hay unas lecturas bíblicas ahí que ustedes pueden usar en sus devocionales. Que el Señor les bendiga.